Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 187. Aparición del joven Enel. La caída del rey gigante Nika. Doflamingo y Rocinante salieron de la tienda de arte en la isla Ángel con un esplendor sin igual. Aunque aún eran niños, a todos los que los veían se les erizaba la piel. Ni siquiera los habitantes del cielo se atrevieron a interponerse en su camino, pero algunos de los niños del cielo corrieron emocionados hacia Doflamingo y Rocinante en cuanto los vieron. Doflamingo caminaba del mismo modo que su versión futura, pero pronto un grupo de niños emocionados lo rodeó a él y a su hermano. ¿De verdad eres Don Quixote, Doflamingo? ¿El Shichibukai? ¿Dónde puedo conseguir la misma ropa que la tuya? Doflamingo es mi personaje favorito de One Piece. ¿Me das tu autógrafo? Tranquilos, niños, vengan uno por uno. Incluso Doflamingo se sintió confundido y avergonzado al verse rodeado de esa manera. Era la primera vez que experimentaba la fama, por lo que secretamente se sentía feliz. PFFTT jajajaja. El hermano mayor parece muy confundido. Las burlas de su hermano pequeño le amargaron el humor. Ja. Por fin hemos salido de ese lugar. ¿Ves ahora las consecuencias de ser famoso, Dofi? Cállate. ¿Qué sabe un niño como tú? ¿No pensaron inicialmente que el verdadero Doflamingo eras tú? ¿Por qué elegiste plumas negras en lugar de plumas rosas? Tú también eres un niño. Simplemente me gusta el color negro. Los dos hermanos recorrían la hermosa calle, pero para completar la misión necesitaban un barco. Al ser hijos de la diosa de la tienda y discípulos del líder Zero, así como cazadores de clase A, todo esto les permitió acercarse más a completar la misión que nadie. Porque mientras tanto, bastantes cazadores de clase A ya se dirigían a la isla Haya, e incluso un cazador de clase S como Isou venía a completar la misión. Pero antes de que toda esta gente poderosa llegara, ya estaban en la isla del cielo, porque Rob aún no había permitido que los cazadores usaran las tiendas de arte para teletransportarse de un lugar a otro. No era la primera vez que Doflamingo y Rocinante llegaban a la isla del cielo a través de la función de teletransportación de una tienda de arte a otra, así que Doflamingo pensó en la forma más rápida de completar la misión, y eso no fue difícil. Ahora, debemos ir al puerto, desde donde utilizaremos nuestra identidad como cazadores de clase A para pedir prestado un barco y un navegante a la sucursal de la compañía global de cruceros. Jajaja, después de eso, tenemos que buscar en el Mar Blanco, que está un poco más abajo de la isla Ángel, ¿verdad, hermanito? Sí, tienes razón, hermano, ¿acabas de decir que estabas buscando algo? ¿Otro niño quiere un autógrafo? Doflamingo y Rocinante se detienen en seco al oír, sorprendidos, la voz de un niño que viene de detrás de ellos. Jajaja, ¿quién eres? Doflamingo notó que el joven que los había detenido en seco tenía aproximadamente la misma edad, un aspecto extraño, orejas largas, nariz rayada, ojos azules, pelo rubio corto y, lo más sorprendente, no tenía alas. Tú no tienes alas como yo, jajaja. No pensé que hubiera gente como yo en Esquipia, encantado de conocerte. Doflamingo y Rocinante se miraron confundidos, entonces Doflamingo preguntó espontáneamente. Niño, ¿cómo te llamas? El joven ladeó la cabeza confundido, ¿acaso esa persona no era también un niño? Mi nombre es Enel, y soy un recién llegado a Esquipia, el dios de Esquipia me trajo aquí desde Birka, mucho gusto. Después de unos días. Ha aparecido una nueva actualización del manga, Heredero del Mundo. En los volúmenes anteriores, tuvo lugar una feroz guerra entre los gigantes malvados, la raza de los hombres pez, la raza de la luna malvada, lunarianos, y la raza de los ángeles malvados, shandorianos, contra los humanos, 20 reinos antiguos, y la reina dragón, y Musuna. La guerra fue realmente intensa y duró 50 años. La raza de los hombres pez tenía una princesa sirena capaz de controlar una horda de reyes marinos. En cuanto aparecía en el campo de batalla, todo se convertía en un festín para los reyes marinos, quienes podían devorar islas enteras en 2 bocados.
La malvada raza lunar también poseía un arma devastadora capaz de desatar tormentas y controlar el clima. Cuando esta arma aparecía en el campo de batalla, era como si apareciera la princesa Sirena. Todo habrá terminado. Por fortuna para los humanos, lograron robar un arma no menos poderosa que la princesa Sirena y el arma tormenta. Un buque de guerra que, según se decía, había sido construido en la luna por la raza de los ángeles malvados. Exactamente en un lugar llamado Fairy Beard. Un buque de guerra puede destruir una isla grande como Isla Arenosa o Dressrosa de un solo disparo. Fue construido por los habitantes de la luna que descendieron para vivir en el planeta azul. Los únicos habitantes conocidos de la luna en ese momento eran los llamados ángeles malvados del manga, pero en realidad eran los Shandorianos, gobernantes del reino dorado Jaya. En un pasado lejano, 3 tribus de habitantes lunares descendieron sobre el planeta azul: los Shandorianos, los Esquipianos y los Vircanos. Solo los Shandorianos descendieron para vivir en el mar azul, mientras que los Esquipianos y los Vircanos permanecieron por encima de las nubes y construyeron allí sus propios reinos. Con el tiempo, sus verdaderos orígenes se olvidaron y se convirtieron en cuentos populares, pero los jefes de las tribus ya sabían que provenían de la luna. Estos hechos no aparecían en el manga, Heredero del Mundo, por lo que, a ojos de la gente del mundo pirata, eran la raza de los ángeles malvados y nada más. Y este es precisamente el efecto que el gobierno mundial quiere implantar en la mente de la gente a través del manga. Pero los lectores de manga más inteligentes ya pueden relacionar las legendarias armas antiguas, que últimamente han causado bastante revuelo, con la princesa Sirena, el arma de tormenta y el buque de guerra mencionados en el manga. El nuevo volumen provocó grandes reacciones entre los lectores de Heredero del Mundo, porque el fin del rey de los gigantes malvados está cerca. En una de las páginas del manga, apareció un enorme sombrero de paja bajo los pies de un dragón rojo gigante. Curiosamente, se parecía al sombrero de paja de Luffy, pero era más grande, y el rostro del rey de los gigantes, por alguna razón extraña, mostraba una expresión burlona a pesar de la inminencia de su muerte. En la página siguiente, el enorme dragón se transformó en una mujer de deslumbrante belleza y cabello rojo carmesí. Esta mujer era la protagonista del manga Imusuna. ¿Tienes alguna última palabra, falso dios del sol? El rey de los gigantes no habló, pero su rostro demacrado, que parecía estar a un paso de la muerte, recuperó irracionalmente su vitalidad, y entonces su cabello y su ropa se volvieron blancos. En un instante, su gigantesco cuerpo comenzó a encogerse de forma extraña, y el mundo a su alrededor se transformó en algo parecido a la goma. ¿Aún tienes algo de vitalidad? ¿Qué quieres hacer? El rey de los gigantes, Nika, se irguió frente a Imusuna como si hubiera recuperado su máximo esplendor. Nota del autor. Sorprendentemente, se parecía muchísimo a Luffy en Gear 5. Chichichi. La raza de los gigantes es invicta, un día el verdadero sol de este mundo saldrá. En la página siguiente, su cuerpo, que se encogía, comenzó a derretirse a un ritmo alarmante, e inimaginablemente el aire a su alrededor se convirtió en goma, una gran extensión de tierra roja se convirtió en goma. Dado que el sueño de un solo mar no puede hacerse realidad por el momento, relatemos los mares menores del mundo a menor escala. ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de que todo es completamente inútil? Antes de que pudiera terminar sus palabras, la tierra roja que era completamente plana bajo sus pies comenzó a descender, se formó un gran cráter y, con él, aparecieron 4 senderos marinos. Las aguas de los 4 mares comenzaron a ascender por estos 4 caminos hasta encontrarse en el punto bajo sus pies, y de la misma manera, se formó un nuevo estuario para todas las aguas de los 4 mares, que desemboca en la Grand Line. Imusuna observó todo esto con asombro. Era incapaz de hacer nada para impedirlo, después de todo, la topografía había sido alterada en una zona muy extensa. De esta manera, apareció lo que ahora se llama la montaña inversa. Chichichi. Lo logré, algún día mi sucesor entrará en el mar de la ilusión por este camino. Inmediatamente después, todo su cuerpo se descompuso en criaturas parecidas a gusanos antes de que se extendieran por todo el mundo. Así murió el ser más poderoso hace 800 años. Esta escena no solo dejó atónito a Rob, sino a todos los que han leído el nuevo volumen del manga, Heredero del Mundo. Lo que cabe destacar es que, por alguna razón, sentían lástima por el rey de los gigantes. El dibujo del manga ha mejorado muchísimo, aunque no puede competir con One Piece en absoluto, merece reconocimiento.
Pero todo esto quedó desmentido en las páginas siguientes. Debido al surgimiento del gobierno mundial y a lo que ahora se conoce como dragones celestiales. Capítulo 188. El manga, heredero del mundo, sigue alabando a los dragones celestiales. Los lectores están furiosos. El nuevo mundo, Dressrosa. Esto es una vergüenza. Cuanto más leo este manga, más rabia siento. El rey Rikudoldo III estuvo a punto de estampar su puño contra la pared de la rabia. Y el motivo de su enfado es el manga. ¿Cómo puede un cómic enfadar a alguien? Sí, el manga, heredero del mundo, provocó hipertensión no solo al rey de Dressrosa, sino a todos los que lo leyeron. No solo en Dressrosa, sino en cualquier lugar con una agencia de manga en su territorio. Los acontecimientos del nuevo volumen provocaron reacciones muy airadas. Incluso quienes no leen el manga, heredero del mundo, por considerarlo basura, tuvieron que leer el último tomo para entender por qué todos los que lo leían estaban tan enfadados. Pero al leerlo, se arrepintieron enseguida. Cariño, no dejes que eso te enfade demasiado, todo el mundo sabe que el gobierno mundial está utilizando su manga con fines políticos. El rey Riku se tranquilizó con esfuerzo y miró a los ojos preocupados de su esposa. Por suerte para él, su hija Scarlett no estaba allí para presenciar su ataque de histeria. Oh, no te preocupes, Margarete, lo siento, te asusté sin motivo. Margarete era la esposa del rey Riku y la madre de Scarlett. Su nombre no aparece en la historia original a pesar de que su rostro sí. Entiendo por qué estabas enojado, así que no hay necesidad de disculparse, yo también estaba enojado por la misma razón. Margarete suspiró suavemente antes de levantarse de su asiento y acercarse al de su marido, colocando su mano en la nuca de él y masajeándolo con delicadeza. Este suave gesto logró disipar la tensión de su marido, lo que le devolvió la sonrisa. No son tan mayores como en la historia original, pero siguen siendo jóvenes en la plenitud de su amor. Prueba de ello es el nacimiento de su segunda hija, Violet, el año pasado. Sí, otro personaje de manga ha nacido en este mundo, un personaje muy simpático. Aunque el gobierno mundial estuvo a punto de ejecutarlo el año pasado de no ser por la intervención de Rob, el rey Riku decidió mantener el incidente en secreto y no volver a mencionarlo para no agravar los problemas y la enemistad entre su reino y el gobierno mundial. Esta medida fue muy bien recibida por el gobierno mundial, que decidió implementar algunas de sus demandas, pero, de hecho, lo que Rob le dio el año pasado le hizo olvidar por completo al gobierno mundial. Si no hubiera temido la ira de la familia Don Quixote en Marigoa y su reclamo de recuperar su reino, ya habría caído fuera de la autoridad del gobierno mundial y se habría unido a Rob. Además de la tienda de arte, Rob construyó un puerto muy grande para la compañía mundial de cruceros en Dressrosa, lo que facilitó el transporte marítimo de su reino. También fundó numerosas tiendas que vendían productos exquisitos, como ropa y alimentos modernos, y centros para el intercambio cultural entre las islas, todo lo cual generó muchas oportunidades de trabajo para los civiles de Dressrosa e incluso para los residentes de las islas vecinas. Dressrosa es mucho mejor que la original gracias a los proyectos de Rob y su labor de protección. Por eso Rob era tan querido por los reyes y los isleños, a quienes les abrió su propia tienda de arte. Fuera del Palacio Real, la charla de los residentes contenía en su mayoría reacciones de enfado, aunque la mayoría de la gente intentaba reprimirla para que la gente del gobierno mundial no los oyera y les causara problemas. Malditos. ¿Cómo pueden dibujar dragones celestiales tan gentiles? Esos desgraciados no pueden ser tan cariñosos. Esta historia es pura basura falsa. Todo el mundo sabe lo viles que son los dragones celestiales y el gobierno mundial, así que cuando vieron el comienzo y el surgimiento de una temible organización que gobernó el mundo durante 8 siglos como el gobierno mundial y la aparición de la primera generación de dragones celestiales en el manga, ¿sintieron el impulso de golpear a alguien? El autor de este manga basura. El autor exageró mucho sus elogios a los dragones celestiales. En las siguientes páginas del manga, los reyes de los 20 reinos antiguos capturaron el centro del mundo. El lugar donde vivían los dioses de la era pasada, a quienes en el manga se les llama la malvada raza lunar, los lunares. La actual Marigoa. Allí establecieron lo que hoy se conoce como el gobierno mundial. Un trono vacío apareció entre un grupo de 20 reyes que apuntaban con sus espadas hacia el trono vacío. En la página siguiente, los 20 reyes clavaron sus espadas delante del trono vacío.
Esta tradición continuará con cada generación de los 20 reyes. Todas las familias reales abandonaron sus reinos y decidieron adoptar el título de dragón celestial y vivir en Marigoa, a excepción de la familia real de Alabasta. Y la razón de esto, como se menciona en el manga, es que todos querían permanecer cerca unos de otros para proteger rápidamente al mundo de cualquier peligro que pudiera amenazarlo en el futuro. Sin embargo, la familia real de Alabasta se negó a ponerse en tan gran peligro y por eso descendieron de Marigoa para permanecer en su desierto. Y por supuesto, eso fue una gran tontería. ¿Quién se creería semejante disparate? Por suerte para Cobra y su gente, no leyeron semejante tontería, porque ya no estaban en el Mar Azul, o realmente se habrían enfadado mucho, más que los demás a quienes el tema no les importaba. Lo que apareció en las páginas siguientes fue que la primera generación de dragones celestiales era muy bondadosa. Las mujeres de ellos tenían rostros bonitos, mientras que los hombres estaban en la cima de su atractivo. El trato que daban a los humanos y a otras razas en aquella época era como el de un rey bondadoso con su pueblo. Siempre abandonaban el dominio de los dioses y bajaban a las islas de abajo para inspeccionar la vida de su gente. Para que trajeran consigo a gente común de todas las razas y les dieran la bienvenida a su paraíso, que es Marigoa. Todos vivían en felicidad y solidaridad. Pronto, el mundo que sufría una guerra feroz se convirtió en un mundo pacífico. Finalmente, el mundo escapó de las garras de los gigantes malvados y los humanos buenos comenzaron a gobernarlo. En una isla. Un hombre con una túnica verde que cubre todo su cuerpo permanece sentado en silencio mientras lee el manga del gobierno mundial. En algún momento, mientras leía, le aparecieron las venas en las manos y, sin darse cuenta, destrozó el libro. El gobierno mundial es tan desagradable, Ohara. Ja. Como si esto ya hubiera pasado. En Ohara, Rob suelta una risita seca tras cerrar el manga. Ha estado siguiendo este manga solo para obtener información adicional sobre el gobierno mundial. Pero incluso él estaba harto de todas las falsas ilusiones que los 5 ancianos vendían a los habitantes del mundo pirata. ¿Dónde está el clan D? ¿Por qué no hablas de ellos? ¿Y qué hay del One Piece, del All Bloom y del verdadero motivo de la guerra con el antiguo reino? Quiero saber cuál era el verdadero reino antiguo porque esta tontería del rey gigantes no me convence. ¿Qué ocurrió con la reina dragón? ¿Por qué dejó de aparecer tras derrocar al supuesto rey gigantes? ¿Es Imu, la reina dragón, la mujer que interfirió con mis recuerdos? A Rob se le acumulaban un montón de preguntas en la cabeza y no tenía ninguna respuesta. Se aburría de todos esos agujeros argumentales en este libro. Suspiró tilde parece que tendré que valerme por mí misma para descubrir la verdad sobre todo esto. Rob estaba sentado en una colina cubierta de hierba en Ohara. Decidió leer el manga del gobierno mundial allí mismo para despejar su mente y beneficiarse un poco de él, pero no sirvió de nada. No le despejó la mente, sino que solo la confundió más. De acuerdo, One Piece va a desenmascarar por completo a vuestro gobierno mundial. Esta tontería no ha servido para proteger nada de lo que queréis ocultar. Un rayo cubrió el libro de manga, para luego reducirlo a cenizas al instante siguiente. Capítulo 189. Imu-sama. Marigoa. Esto me trae recuerdos. Pero en aquel entonces no sucedió así, como si fuera fácil derrotar a esa persona, sentada en su trono. Imu se aburría sin el manga de One Piece, así que decidió echar un vistazo al último volumen del manga, Heredero del Mundo, que uno de los 5 ancianos había colocado en su trono cuando ella no estaba. Se aburría mientras pasaba las páginas del manga. Solo cuando llegó a la parte de la pelea de Imusuna contra el rey gigante Nika disminuyó la velocidad al pasar las páginas. Esto se debe a que estas escenas le trajeron algunos recuerdos. Nika, me pregunto cuándo saldrá el verdadero sol que aún esperas. No creo que esperaras que apareciera una anomalía como Rob en esta era, el sol del que hablabas ya no tiene sentido, fufufu. Cuando Rob vino aquí, ella no pudo entrar a encontrarse con él en la tienda de arte, aunque él le dio acceso, porque siempre se sintió amenazada dentro de ese lugar misterioso. La tienda de arte era un mundo aparte del suyo, con leyes que no podía tocar ni controlar de ninguna manera, razón principal por la que clasificaba a Rob como una rareza, y él era el único. En este mundo, nada le resulta extraño. Solo desde la aparición de Rob esta realidad ha cambiado. Ese día aprovechó la laguna legal que Rob había dejado intencionadamente y que ella creía que era una trampa para ella.
Dado que tenía un rango superior al de Gorosei, tenía derecho a entrar en la tienda de arte, de cualquier manera. Por eso su capacidad espiritual se manifestó con facilidad y le permitió recorrer los recuerdos que Rob decidió echar un vistazo cuando se mencionaron los nombres de sus padres. Esta era una de sus habilidades, aunque se desconocía si se trataba de una habilidad propia de una fruta del diablo o de otra cosa. Desde que descubre un poco del pasado de Rob, a quien considera lo más extraño a sus ojos, e intenta averiguar más sobre él, su propia existencia ha sido un gran misterio para ella. Al menos ella sabía que él tenía un pasado en este mundo y no era un extraterrestre, como algún idiota del gobierno mundial pretendía hacer creer. No solo eso, sino que también poseía la descendencia de una tribu problemática del clan D, la tribu de la luz del conocimiento. El departamento de inteligencia de su enemigo. Hace 800 años, ella personalmente ordenó la caza y el exterminio de todos los miembros de esta tribu, porque le habían causado muchos problemas cuando pretendía establecer su dominio sobre este mundo. Fueron ellos quienes crearon los Poneglyphs junto con el clan Kozuki. Este hecho por sí solo basta para destacar la posición del clan Rob en la historia. Sin embargo, algunos de ellos sobrevivieron y se reprodujeron a través de las generaciones hasta llegar al último superviviente del linaje, Rob, quien ahora tiene una hija que posee las mismas características de la tribu de la luz del conocimiento como nueva integrante a esta tribu. Esto explica la afición de Robin por los libros y la historia. Cuando Imu terminó de leer todo el contenido de su escena de pelea contra Nika, llegó a la parte que enfureció a todos los que la leyeron. A ella no le importaba porque seguía volteándose a un ritmo cada vez mayor. Al final, cerró el libro y lo tiró. Aburrido, esta mujer había alcanzado un nivel de indiferencia aterrador. Después de haber logrado todo aquello a lo que aspiraba y haber vivido esta realidad durante 800 años, la tasa de saturación ya había superado su límite hacía mucho tiempo, por lo que decidió entrar en una larga hibernación de generación en generación y dejarlo todo en manos del gobierno mundial. Esa era la maldición de la inmortalidad. Se aburrió tanto de todo que deseó la muerte, pero no pudo encontrarla. Imu se levantó de su trono una vez más y caminó hacia una zona más profunda del castillo de Pangea. Llegó a un lugar frío y helado, y sin mover la mano se abrió una gran puerta y una niebla fría se disipó desde su interior. Resultó que la habitación era un enorme congelador. Un enorme sombrero de paja captó inmediatamente su atención. Despertó hace 2 años, pero no había venido hasta ahora. La última vez que visitó este lugar fue hace 100 años o más. Solo después de ver un sombrero más pequeño que este en el manga, One Piece, recordó su existencia. Sí, ese era el sombrero de Joy Boy, el rey de los gigantes en el manga, heredero del mundo. Dado que era un gigante, era obvio que su sombrero también era gigantesco. Solía usarlo porque lo protegía de la molesta luz del sol. O tal vez era simplemente una ventaja adicional del sombrero porque tenía una gran historia detrás. Imu se acercó al sombrero y colocó fríamente su mano sobre él. Entonces una llama roja extremadamente caliente devoró el enorme sombrero. La habitación oscura y fría estaba iluminada por llamas llameantes. Al cabo de unos minutos, la llama se extinguió, pero el sombrero seguía allí, intacto. Ayuda a que la llama derrita solo el hielo del sombrero. La expresión de Imu no cambió en absoluto. Como esperaba, ¿sigues vivo en algún lugar? Bueno, me pregunto si te fusionarás con Luffy en el futuro, como apareció en el manga. En lo alto del cielo. Maldita sea, ¿dónde podría estar ese barco? Llevamos 3 días buscándolo sin descanso. Un barco del tamaño de él, Going Merry, navegó plácidamente por el mar blanco. Sobre la vela iban sentados 3 niños. Doflamingo, Rocinante y su nuevo amigo, Enel. El mar blanco es tan vasto, Doffy, que conecta muchísimas islas celestiales, como bien sabes, después de todo hemos visto muchísimos barcos perdidos. El joven Enel se acostumbró a esta charla para animar al dúo, que estaba aburrido de la búsqueda. Ninguno de esos barcos es el barco de St. Bliss. Doffy tiene razón, además es posible que los demás hayan llegado de alguna manera al mar blanco y hayan comenzado a buscar ahora, nuestra ventaja se ha perdido. Doflamingo miró a Rocinante y a Enel y dijo: ampliemos nuestra búsqueda. Usaré mi habilidad para volar hacia el sur y buscar allí, mientras tú y Enel permaneceréis en la nave para dirigir su rumbo y evitar que nos perdamos. Habían transcurrido 3 días de los 10 que Rob había fijado como plazo para la misión.
Las limitaciones de tiempo, la dificultad para llegar a Ski Island y la ubicación no especificada fueron los factores que, en primer lugar, hicieron que la misión se clasificara como de clase S. Doflamingo sabía que no encontraría el barco fácilmente, pero tampoco perdería la esperanza fácilmente. Es suficiente con que conozca la forma del barco, que se explica en el manga. En el Mar Blanco también navegaba plácidamente otro barco, pero era más pequeño que el que Doflamingo había pedido prestado a la Compañía Mundial de Cruceros. Un resplandor púrpura rodeaba la nave, haciéndola extremadamente ligera, lo que a su vez la hacía mucho más rápida, ya que el viento empujaba su vela con facilidad. Tienes una habilidad muy útil, gracias a ti empecé a pensar en comer una fruta del diablo. ¿Oh no, ahora me alabas, Ao-chan? No, alabo tu fruta del diablo, sin ella no hubiéramos podido volar este pequeño barco hasta el cielo. Eso es porque lo he dominado muy bien, ¿sabes? De acuerdo, eres genial, centrémonos en buscar ese barco perdido. Capítulo 190. La verdad del manga confirmada. En lo alto del cielo, un inmenso mar blanco, un rey marino con forma de serpiente plana saltó repentinamente del mar de nubes elevándose hacia el cielo, para luego regresar al mar blanco después de unos segundos en el aire. La extraña nube de agua se estremeció y, con ella, un enorme barco también se estremeció. No, era un enorme galeón. Sino más bien sobre una sola nube, apenas suficiente para el tamaño del barco. La nube daba vueltas alrededor del barco en el aire, sobre el mar de nubes. Esta nube se llamaba nube errante, que se considera un método clásico de ejecución aquí en la Isla del Cielo. Es evidente que este barco ha estado sufriendo el castigo de las nubes errantes durante cientos de años. El enorme barco parecía muy antiguo. No, sería más correcto llamarlo un barco fantasma errante. Tiene dos velas, la delantera está rota pero aún conserva un emblema, y en la parte superior del emblema se lee en negrita: Sam Brice. Sí, se trataba del barco St. Brice, un objetivo de misión de clase S. Han pasado 5 días desde que Rob anunció la misión, pero al parecer, ningún cazador ha encontrado todavía esta nave. El casco del barco quedó destrozado por una lluvia de flechas. Es evidente que lo último que afrontaron los pasajeros fue una lluvia de flechas afiladas que les atravesaron el cuerpo y les destrozaron los huesos. Aún se pueden ver algunos esqueletos en los que están clavadas las puntas de flecha. No muy lejos del barco, el malhumorado joven Doflamingo volaba por los aires de una manera que parecía como si caminara sobre el aire, pero en realidad saltaba sobre hilos invisibles que había creado con su habilidad de fruta del diablo. Desde que su maestro le enseñó este método de desplazamiento, se convirtió en un experto en él, por lo que, a pesar de su corta edad, no se sintió intimidado al volar sobre el mar de esta manera. Su túnica rosa ondeaba al viento mientras seguía acelerando en el aire, pero de repente... Algo captó su atención. Era exactamente lo que deseaba ver en aquel lugar blanco y desolado. Por fin, otro naufragio. Espero que sea el barco de Sam Brice, pero ¿por qué el barco está sobre una nube flotante? Doflamingo se acercó con entusiasmo al barco que había captado su atención. A medida que se aproximaba, las características del barco comenzaron a revelarse ante él poco a poco. Esto, definitivamente no es un barco pequeño, quizás. En el lado opuesto, la barca de Miauke y Sou también se acercaba al barco, pero el primero en llegar fue Doflamingo. En el momento en que vio el emblema del barco, el nombre St. Brice en negrita, empezó a reírse a carcajadas como un loco. Real, todo es real. Todo lo que el manga ha mostrado hasta ahora es real. De hecho, Doflamingo, como todos los demás, tenía sus reservas sobre el manga. Después de todo, seguía siendo un niño que pronto cumpliría 13 años. En esta línea temporal no había vivido ninguna de las duras experiencias que lo convirtieron en el mismo Heavenly Rakasa del manga, One Piece. Ni en fuerza, ni en experiencia, ni en conocimiento del mundo, seguía siendo muy inferior al Doflamingo original. Precisamente por eso, siempre había mantenido sus reservas contra Rob. Esta era una característica común a todos los villanos natos. Cuando conoció algunos de los objetivos y deseos de su profesor, se sintió muy emocionado e impaciente, pero aún así se mostró conservador y cauto. No podía afirmar al 100% que su maestro fuera un profeta o un dios, como creen la mayoría de los lectores de One Piece. Ahora solo él sabía que lo que su maestro había hecho hasta entonces era tan grandioso que la mente no podía imaginarlo.
Un enemigo contra el que lucha su maestro es algo que nadie podría siquiera imaginar intentar combatir. El gobierno mundial o lo que se esconde tras el gobierno mundial. Secretos estremecedores. Esto era contra lo que luchaba el manga, One Piece, exponiendo una a una la verdad al respecto a todo el mundo, sin importar cuán común y corriente fuera la persona. Tras desembarcar del barco, Doflamingo soltó una carcajada y se llevó la mano a la frente. Todavía estaba asimilando todo lo que había experimentado hasta el momento. Jajaja, me habría convertido en ese Shichibukai malicioso y manipulador que usted describió si no nos hubiera salvado aquel día. Sensei. Tengo muchas ganas de ver mi verdadero pasado. ¿Qué habría pasado sin tu intervención? Porque, sinceramente, empiezo a sentir que este mundo es una ilusión. Parece que alguien ya nos lleva a la delantera, Ao-chan. La expresión relajada de Isou se transformó en una detención tras detectar el aliento de una persona viva en el barco. ¿No dijiste que podría ser el cazador más rápido en llegar aquí? Miau veía cómo el enorme galeón se acercaba cada vez más con el paso de los segundos. Pero no podía sentir a nadie a bordo. Su haki de observación aún no estaba a ese nivel. No sintió la presencia familiar de Doflamingo hasta que estuvieron lo suficientemente cerca. Dije que tal vez, pero el discípulo del líder fue más rápido. Jajaja. El joven Doflamingo dejó de reír y de hablar solo al sentir la llegada de los invitados. ¿A quién tenemos aquí? Al espadachín más fuerte del mundo y a Isou-senpai, qué sorpresa. Pero llegaste demasiado tarde, Isou-san. Doflamingo respetaba a Isou simplemente porque tenía un rango superior en el gremio, lo conocía bien y sabía de lo que era capaz aquel hombre ciego aparentemente débil. Jajajaja, así que ese eres tú, Dofi-kun. El resplandor púrpura del barco en el que iban Isou y Miauk había desaparecido. El barco se detuvo cerca del barco de St. Brice y el dúo saltó de él hacia el enorme barco. No esperaba verte aquí, ya que fuiste tú quien encontró la nave primero. Es una verdadera lástima, tienes razón, perdí en esta misión. Doflamingo se relajó al escuchar que Isou no tenía intención de complicarle las cosas, pues aún deseaba que la misión de clase S se llevara a cabo y constara en el registro de su gremio. Utilizaste la autoridad de tu madre para llegar hasta aquí, ¿verdad, muchacho? Los ojos de halcón de Miauk se encontraron con las gafas rojas de Doflamingo como si saltaran chispas entre ellos. ¿Y si uso la autoridad de mi madre? Ni siquiera eres miembro del gremio, así que tus justificaciones me parecen basura. Tranquilos, chicos, nada de peleas, ¿de acuerdo? Si siguen peleando aquí, van a destruir lo que queda del barco St. Brice, jajaja. Isou intentó detenerlos antes de que perdieran el control y volvieran a pelearse entre sí. No me gusta ese traje de payaso, tu sentido de la elegancia es tan repugnante como tu sonrisa. A Doflamingo le aparecieron penas en la frente tras escuchar las burlas de Miauk, pero tuvo en cuenta las palabras de Isou. No era el lugar ni el momento adecuados para luchar contra ese molesto espadachín. Tienes mucha suerte de estar con Isou-senpai o si no, ¿y qué más? Oh. Dofi, de verdad lo encontraste. De repente, apareció otro barco cerca del barco de San Brice. Era el barco que transportaba a Rocinante y en él. Ah. ¿Qué hacen aquí Ao-chan e Isou-senpai? Rocinante y en él se sorprenden al encontrar a otras personas cerca de Doflamingo. En él sentía curiosidad por Miauk e Isou, quienes parecían cercanos a sus amigos, según el tono de Rocinante. Rocinante desapareció de su lugar anterior a una velocidad imperceptible a simple vista y apareció junto a Doflamingo como un espejismo. Luego, a la velocidad del rayo, exploró todas las partes del barco St. Brice. Cuando regresó al segundo siguiente, sostenía en la mano la imagen de la reina de San Brice y una corona enjollada. Eso es lo que apareció en el manga, si no me equivoco, ¿verdad? El interés del trío se centró de inmediato en los objetos que Rocinante tenía en sus manos. Cuando vieron la misma fotografía que Sanji sostenía en el manga, sintieron una sensación familiar que se transformó en asombro y afirmación. Solo ahora se dan cuenta de que este barco es la prueba física indiscutible de la veracidad del manga que han podido obtener. Así que, el manga, de One Piece, es real después de todo. Capítulo 191 y 192. Una lección de emociones. Y el fin del rey hormiga.
Netero creía anteriormente que el rey vacilaba entre su naturaleza humana y su naturaleza de hormiga, pero ahora, con estas palabras del narrador, la primera mitad del nuevo episodio del anime HXH ha terminado, pero para cada isla que tiene una tienda de arte en su territorio, el silencio de los espectadores sigue siendo lo único que describe lo increíbles que fueron las escenas anteriores del episodio. Antes de ayer, se emitió el episodio semanal del anime One Piece, que aún se encuentra en los eventos de la Guerra de Alabasta. Y ayer se emitió el episodio semanal del anime de Naruto, que aún se encuentra dentro de los eventos de la batalla de Naruto contra Sasuke. Pero hoy, el episodio de HXH ya estaba en plena emisión. Al final de la primera parte del episodio, Meruem finalmente pudo recordar a Komugi, lo que hizo que los espectadores respiraran aliviados, y algunos lloraron de alegría. En el South Blue, en el reino de Breeze, cuyos ciudadanos estaban inmersos en el drama de los asombrosos acontecimientos de HXH, de repente una enorme sombra cubrió las tierras del reino. Los habitantes del reino de Breeze alzaron la cabeza con asombro. Como si les hubiera caído un rayo, todos huyeron conmocionados y confundidos. Una enorme nave rodeada por un resplandor púrpura extremadamente denso descendía lentamente del cielo. Un suceso tan anormal como este sin duda aterrorizaría a esos civiles comunes. La situación se habría convertido en un caos si la nave no se hubiera detenido en el aire sin volver a descender. Y también porque el rey del reino envió a sus mensajeros a todas las zonas donde se congregan grandes multitudes que están viendo el episodio de hoy. Según los mensajeros, los civiles sabían que un usuario de fruta del diablo controlaba el barco flotante, así que no había de qué preocuparse. Aunque aún desconocían el propósito de aquella nave que había aparecido en su isla, no dudarían de las palabras de su rey. Solo el rey sabe que este barco es el mismo que partió de esta isla hace 200 años. Jajaja, parece que el caos se ha calmado abajo, te dije que este método de entrada da miedo, y Sou-san. Doflamingo miró a la multitud calmada que se encontraba abajo y dijo. Junto a él, Rocinante y Enel tenían expresiones de excitación. Parece que llegamos justo cuando se emitía un episodio de anime, ¡qué suerte! Es un Ter. Solo entonces el interés de Miauk, Doflamingo y los demás se centró en la pantalla de la tienda, que comenzó a mostrar los acontecimientos de la segunda parte del episodio de HXH. Desafortunadamente, solo puedo verlo usando el AGI de observación, pero no será tan bueno como verlo con ojos reales. Volveré a ver el episodio en la sección de anime dentro de la tienda de arte. Esta no era la primera situación de este tipo para Isou, así que no estaba demasiado triste. De todos modos, todavía tenía la oportunidad de recuperar la vista dentro de la tienda de arte. Mira, es el rey hormiga. No puedo creer la suerte que tiene este tipo, sobreviviendo a esa terrible explosión. Solo el maestro puede tener ese nivel de fuerza. Pero después de renacer, ¿acaso va a morir ahora? ¿Es este el anime del que has estado hablando todo este tiempo? Enel era curioso por naturaleza. Se había mudado a Esquipia hacía apenas unos días y aún no se había instalado. Había conocido a Doflamingo y Rocinante, con quienes había entablado amistad, y tuvo que trabajar como guía en el Mar Blanco, pasando 5 días buscándolos. Por ello, no tuvo tiempo de entrar en la tienda de arte y descubrir aquel extraño mundo. Pero Rocinante y Doflamingo le cuentan mucho sobre la tienda de arte. Más tarde resulta que son humanos del Mar Azul, no lo que él pensaba. Después de que Doflamingo decidiera usar la habilidad de Isou para bajar del mar de nubes al sur azul junto al barco, Enel decidió ir con ellos y explorar el misterioso y maravilloso mundo del que le habían hablado sus dos amigos. Y en el primer punto de su viaje, no se sintió decepcionado en absoluto. La emoción que sentía en ese momento era inimaginable. Sí, Enel, este es el anime que aparece en la pantalla de la tienda. Hay uno parecido en Esquipia ahora mismo, y el anime que muestran es un Ter. Es mi anime favorito. Gon es tan fuerte. ¡Qué guay! Jajaja, a los niños siempre les gustan los niños como ellos. ¿Qué dijiste? Doflamingo y Rocinante casi volvieron a pelearse. Pero los acontecimientos del episodio pronto captaron su atención. El rey convirtió su en incontables partículas, esparciéndolas por todas partes. Meruem. Si tienes condiciones para el intercambio, Komugi, dilas. Meruem. Parece que solo uno de los dos está aquí. Pero ambos están directamente relacionados con este mensaje. Palm. Sabe perfectamente lo que estamos haciendo, no lograremos engañarlo.
Meruem. Lo que sentí al tocar tu nen no fue ira, miedo ni odio, sino determinación y sentido del deber. Si luchas por la supervivencia de la humanidad, la batalla ha terminado. ¿Necesitas más aclaraciones? Pareces desconfiar de lo que acabas de oír. Así que repetiré lo que acabo de decir, la batalla ha terminado. La razón de mi existencia aquí es muy simple. Tengo un solo motivo, deseo ver a la humana, Komugi, eso es todo lo que quiero, eso es realmente todo lo que quiero. Hay algo, en algún lugar, que ha cambiado muy poco. En mi caso, no soy un dios, pero, no, puede que sienta que me estoy dando cuenta de cosas de las que antes no era consciente. ¿Me permitirás usar mi habilidad para presenciar tus últimos momentos con ella? Si eso es lo que necesito hacer para estar con Komugi, entonces puedes hacerlo. Oh, Dios mío, ¿y qué vieron mis ojos? ¿Acaso el rey hormiga intentó arrodillarse ante Palm? De ninguna manera, todo esto por una niña humana ciega. Un verdadero ciego es un ciego de corazón y Komugi es la criatura más bondadosa que he visto y no se sorprendan, chicos, el rey hormiga, a pesar de su fuerza, no tiene un corazón ciego. Una gran sonrisa apareció en el rostro juvenil de Isou. En ese momento estaba usando su fuerza de forma desmesurada, manteniendo aún una enorme nave flotando en el aire, y también estaba usando el haki de observación con gran concentración para ver lo que se mostraba en la pantalla de la tienda. Por eso podía oír las voces de la gente de abajo, que estaban atónitas porque el rey hormiga intentaba arrodillarse ante Palm para encontrar a una niña humana ciega. El silencio fue la única respuesta de Miauk, Doflamingo y los demás. También quedaron impactados por el profundo cambio que había experimentado el corazón del rey. Alguien tan grande como él arrodillarse ante alguien inferior era algo que no esperaban en absoluto. Pero sucedió. Las siguientes escenas mostraron la muerte de otro de los guardias del rey, Puff, en una escena impactante. Bueno, ya se esperaba, pero no por ello dejó de ser impactante. Con esto, los espectadores de todas las islas pueden anticipar el final del arco argumental de las hormigas próximamente. Pero las escenas siguientes hicieron llorar a los espectadores lágrimas incontenibles. Incluso los hombres más estoicos se conmovieron profundamente. El episodio de hoy fue una lección especial sobre emociones y amor para todos en el mundo pirata. Ohara, Palacio de Arte. Suspiro tilde, dejen de llorar, ya basta, ¿por qué lloran todos? Son personajes ficticios, ¿saben? No murieron de verdad. Rob sintió una opresión en el pecho al ver a toda su familia llorando desconsoladamente. Todos lloraban con tanta fuerza. Sus hijos Robin, Hancock, Sonia y María, así como Scarlett y Makino, amigas de sus hijos, que casualmente se encontraban en el Palacio de Arte durante el episodio de hoy. Como son solo niños, Rob esperaba que lloraran después de ver el episodio de hoy de HXH. Pero incluso sus mujeres más fuertes lloraban desconsoladamente como niñas en ese momento. Belle y Mere, una venerada miembro de Números, también lloraba. Toki y Sora, que también se habían vuelto muy poderosas después de que Rob las entrenara el año anterior, también lloraban. Olvía tilde cariño, deja de llorar, ¿sí? Es un final esperado. Rob le dio una palmadita a Olvía, que estaba en sus brazos con el pequeño Robin, llorando desconsoladamente. Sniff. Sniff. Tú. ¿No tienes corazón? ¿Por qué los mataste? Deberías haberlos dejado vivir felices juntos. Si el rey hormiga aún viviera, la humanidad se habría extinguido, que se extingan. Rob se sorprendió por la reacción de Olvía. Parece que el final de Meruem y Komugi la afectó mucho más de lo que él esperaba. Hace 30 minutos. Silence ha vuelto como el único título dominante en todas las islas que cuentan con una tienda de arte. Todos siguieron con la respiración agitada el desarrollo de los acontecimientos del anime HXH. Todos los fans de HXH ya pueden anticipar el final del arco. Esto los dejó sin palabras, solo pudieron mirar, debido a la calidad de la serie, y todos los espectadores sintieron que se habían convertido en parte de este mundo. En ese momento podían percibir los sentimientos del rey hormiga. Y quien finalmente admitió que Komugi era la persona más importante para él, la única humana que podía transformar al malvado y tiránico rey hormiga en un rey capaz incluso de arrodillarse ante un ser débil por ella. En la pantalla, Meruem pudo encontrar a Komugi, que dormía en una caja de madera. 4 de julio de 2001, líder de soldados. Cuando Meruem la vio hablando de Gunji incluso en sueños, se rió, y el público rió tanto que la atmósfera sombría se disipó momentáneamente. Meruem. Despierta, Komugi.
Es hora de jugar otro partido. A la mañana siguiente, los dirigibles de la Asociación de Cazadores sobrevolaron la República de Asgorteau en un espectáculo tan grandioso que los espectadores del mundo pirata tragaron saliva con asombro. Si la escena de la entrada de las flotas de Barba Blanca en la Guerra de la Cumbre es majestuosa, esta escena en el cielo fue aún más espantosa para los habitantes del mundo pirata porque nunca antes habían visto nada igual. Tenemos noticias urgentes e impactantes. La verdadera razón de la convocatoria de todos los ciudadanos de la República de Gorteau Oriental a la capital era un complot urdido por el líder supremo para perpetrar una masacre. El cadáver del líder supremo, Diego, fue hallado bajo los escombros, lo que indica que las víctimas fueron obligadas a un suicidio colectivo. Sin embargo, el segundo Armando, el ministro Bicef, sigue desaparecido, por lo que algunas autoridades consideran que la revuelta es la posibilidad más probable. Al mismo tiempo, existe otro problema en la zona de NGL. La Confederación de Minití, donde las fuerzas de paz internacionales han enviado consultas sobre refugiados sin obtener respuesta, ha sido objeto de rumores recientes sobre tratos ilícitos entre NGL y Asgorteau, y la comunidad internacional busca aprovechar el incidente para llevar a cabo una investigación más exhaustiva. ¿Por qué lo que presentan en las noticias no tiene absolutamente nada que ver con la realidad? ¿Por qué hablan de ese líder supremo tan despreciable? ¿Dónde está el majestuoso rey hormiga? ¿Por qué no lo mostraron en las noticias? Idiota. ¿Acaso no sabes que los civiles del mundo de los cazadores no saben nada del mundo de lo sobrenatural? La aparición de un rey hormiga provocará el caos. Siento verdadera lástima por ellos. Toda esta grandeza está en su mundo, pero no tienen ojos para verla. Los gobernantes del mundo ocultan la verdad con todas sus fuerzas. Es evidente que se trata de un mundo gobernado por la corrupción, como el nuestro, por muy avanzado que sea tecnológicamente, siguen teniendo el mismo problema que nosotros. Cállate, idiota. Tenemos un problema mayor en nuestro mundo. Esto, ni siquiera fue el verdadero líder supremo quien murió, era solo un impostor. Marigoa. Los gobernantes de este mundo utilizan la prensa para encubrir la verdad, al igual que nosotros. El rubio Gorosei habló con una expresión sonriente, como si admirara a los líderes del mundo de los cazadores. Bueno, esa es la naturaleza de un líder en cualquier mundo, de cualquier tipo, pero creo que lo que hicieron fue una decisión correcta. Es maravilloso que los humanos del mundo de los cazadores vivan sin ser conscientes de los peligros que los rodean. El calvo Gorosei miró a sus dos compañeros de conversación y dijo: veamos el resto del episodio en silencio, dejemos la discusión para después del episodio. Morel. Y ahora, bebamos, brindemos por la raza humana. En cada época habrá gente buena y mala. La vida humana es demasiado larga para dedicarla a la procreación y demasiado corta para aprender a través de los ciclos del tiempo. Quizás esta sea la razón por la que los humanos se someten al deseo y buscan la salvación. Aunque la vida está integrada con el sol, la tierra y la poesía. Grand Line, Trunk Kingdom. El Dr. Irilux se secó una pequeña lágrima que se le formó en el ojo, pues aquellas poderosas palabras le habían calado hondo, resonando con algo en su subconsciente. Él no había dedicado su vida a la procreación, sino al aprendizaje. Había sido una mala persona en algún momento, pero también deseaba ser buena. ¡Qué palabras tan acertadas! En cada época habrá gente buena y mala. La vida humana es demasiado larga para dedicarla a la procreación y demasiado corta para dedicarla al aprendizaje, es cierto, quien pronunció este dicho tiene toda la razón. Pero mi vida ha sido lo suficientemente larga como para que haya aprendido mucho. De repente, una anciana que bebía una botella de vino a su lado habló. ¿Acaso eres humana? ¡Ay! ¿Por qué me pegaste, vieja bruja? Si no soy un ser humano, entonces ¿qué soy, falso doctor? Palm. Se acabó. Al regresar a la escena que ya había terminado, la gente del mundo pirata sintió un dolor en el corazón al ver las lágrimas de Palm, que por alguna razón se negaban a cesar. Meruem y Komugi reaparecen en la escena jugando al Gunji, que aparentemente es el último juego de sus vidas. Komugi. Siendo que hace siglos que no jugamos, jugar en la vida real es completamente diferente a jugar en mis sueños. Meruem. Sí. Komugi. Creí sentir que alguien me pateó fuerte en el estómago, y luego, un desconocido me secuestró, pero usted debió salvarme, líder supremo. Meruem. No fui yo quien te salvó, sino mis seguidores. Komugi. Cometí un error. Me precipité y saqué una conclusión equivocada. Meruem.
¿No merecía su lealtad? Komugi. Debería darles las gracias si pasan junto a nosotros. Meruem les transmitirá tu gratitud porque los veré pronto. Meruem. Lo sé, empecemos. Komugi. Sí. Meruem. Una vez me preguntaste mi nombre. Komugi. ¿Ese sí? Meruem. Mi nombre es Meruem. ¡Qué partido tan duro! ¿Cómo es posible que solo el juego de Gunji contenga toda esa emoción? ¿Quién crees que ganará? Estoy tan emocionada. Realmente genial, no esperaba que un partido como este fuera tan emocionante. Ben Beckman usó su sombrero para ocultar la mitad superior de su rostro, pero no pudo ocultar la mitad inferior, que lucía una gran sonrisa. Durante su viaje a Grand Line, la tienda de arte lo atrajo a esta isla. Aunque hacía frío, la emoción del momento lo hacía sentir cálido. La inteligencia de estos dos es muy superior a la mía, eso es algo que debo admitir. Fin del capítulo 192.